Hola jóvenes, siguiendo con nuestro tema en cuanto a lo que son las fracturas, sabemos que el hueso es un tejido bastante especial, no solo porque yo sea ortopeda, sino porque así lo es. Y bueno, una vez este hueso está lesionado, está interrumpido, él busca los factores y la manera de poder cicatrizar, de poderse volver a reintegrar, a poderse consolidar. Esa es la palabra. Entonces vamos a repasar algo o hablar del proceso de consolidación. El proceso de consolidación consta de unas 5 fases. La fase de impacto, la fase inflamatoria, la fase de callo blando, la fase de callo duro y finalmente entonces una fase de remodelamiento. Aquí estamos, bueno, de manera introductoria, pues como les dije, o sea, este proceso tiene que ver con una reparación del tejido que está, ¿verdad?, lesionado por la injuria, el daño que se produjo sobre él. Y entonces va todo un proceso de diferenciación celular que va entonces como resultado a dar un callo fracturario. Vamos entonces a hablar de cada uno. Inicialmente, o sea, tiene que haber un tipo de daño, tiene que haber algún tipo de energía, impacto que afecte, ¿verdad?, ese órgano esquelético, ese hueso. Una vez o inmediatamente se produce el impacto, toda la energía del objeto o del causante del daño es absorbida por ese hueso. Entonces, inmediatamente hay interrupción de los tejidos, no solamente de la piel, sino y principalmente del hueso. O sea, todo lo que es el tejido óseo interrumpe, sus vasos sanguíneos se rompen, va a haber un sangramiento y toda una lesión tisular que va a producir no solamente hemorragia, sino que todo ese tejido que se contundió va a morir, va a haber una necrosis ósea y tisular. Esta necrosis va a ser proporcional, evidentemente, al impacto, o sea, la energía que se absorbió. Esta fase dura aproximadamente o inicia, o sea, desde que se produce el impacto hasta la siguiente, que es la fase inflamatoria. Como datos clínicos, bueno, va a haber evidentemente mucho dolor, va a haber crepitación, va a haber edema y mucha incapacidad funcional. Ya entonces la fase siguiente, que es prácticamente sucesiva a la que les acabo de mencionar, es la fase inflamatoria. La fase inflamatoria, entonces, ya esa dilatación que se produce por el edema, que es por la hinchazón tisular, o sea, va a haber un aumento en la permeabilidad sanguínea, va a haber no solamente, bueno, eso va a hacer que aumente el espacio intersticial, no solamente por este aumento de la permeabilidad, sino por el edema y por la hemorragia que les mencioné. O sea, de ahí entonces viene la palabra inflamación. Va a haber entonces una llegada ya de células, va a comenzar a haber llegada de células mesenquimales que comiencen ya a diferenciarse hacia lo que son polimorfonucleares. Y eso, la idea es que todos estos macrófagos que llegan al área de la lesión, pues entonces limpien ese tejido necrótico que yo les mencioné. Comienza a haber entonces brotes vasculares, que de ahí entonces trae esas células, vuelvo y repito, polimorfonucleares para la limpieza del tejido. Va a haber los signos inflamatorios, los signos de Celsius que conocemos, o sea, lo que es color, rubor, ¿verdad? Circulación, todo eso va a estar presente a ese nivel. La fase inflamatoria va entonces desde el cuarto día hasta el día 21. Sigue entonces la formación ya de callo blando, que como digo, o sea, todas se superponen una a la otra. Pero la idea es que ya esas células mesenquimales que llegaron hasta
el trazo de la fractura en la época de la inflamación. Entonces ya sí se van diferenciando cada vez más hasta lo que es la línea osteoblástica. Los osteoblastos, que en la fisiopatología del hueso le mencioné, están en la capa profunda del periósteo o del cavium, van haciendo un collarete, o sea, ellos se van puenteando, van yendo de un extremo de la fractura a otro y hacen un collarete osteoblástico, o también se le llama callo perióstico. O sea, se va uniendo y va haciendo la primera conexión entre lo que son los fragmentos de la fractura. Esto depende mucho, igual como hablamos en la fisiopatología del hueso, de la electronegatividad. Si los fragmentos están en contacto y mejor aún si están en compresión, la diferenciación va a ser hacia la línea osteoblástica. Si hay poca oxigenación o si están distraídos, pues entonces va a haber más que todo una diferenciación hacia la línea condroblástica y no se va a formar un callo verdaderamente sólido. Esta fase dura aproximadamente 3 meses y al final de esta fase el paciente va a tener los fragmentos de la fractura ya más unidos y con una consistencia gomosa. O sea, el fragmento o el foco de la fractura se puede movilizar, el paciente tiene dolor, aunque menos, y ya no hay inflamación. Esto es importante, saber a qué tiempo pasa el proceso inflamatorio, porque por ejemplo, si nosotros decidimos tratar una fractura de manera conservadora, o sea, con un yeso, y moldeamos ese yeso al volumen o al tamaño de ese miembro en la fase inflamatoria, una vez que pasa esta fase, entonces al ceder la inflamación, el miembro se va a reducir y el yeso moldeado al otro diámetro mayor va a inmovilizar poco ya este miembro desinflamado. Entonces el miembro, la extremidad va a estar bailando, va a estar móvil dentro del yeso y puede permitir que la fractura se desplace. Por eso es que ustedes ven en consultas cómo uno va cambiando sucesivamente el yeso a una persona. Entonces es importante en esta fase la diferenciación, proliferación celular, la diferenciación mesenquimal a osteoblastos, los osteoblastos del cavium que hacen el collarete y la importancia de la oxigenación. Finalmente, entonces luego que se ha hecho este callo perióstico, donde se depositó, ¿verdad?, osteoide en la fase de callo blando, pues ya lo que nos queda es la mineralización. Ese osteoide se comienza a mineralizar en forma de cristales de hidroxiapatita o por la hidroxiapatita, y el resultado es que ese osteoide se convierta en hueso fibrilar. Si recuerdan, ¿verdad?, el hueso fibrilar que está presente no solo en el esqueleto inmaduro, sino en el callo de la fractura. Entonces se trata de esto, un hueso fibrilar. La consistencia de este foco de la fractura ya es duro, no es móvil, no duele. El canal medular se ve interrumpido radiográficamente, pero se ve un callo sólido. Un paciente que se caiga en este momento, ya puede o fracturarse en el mismo foco de la fractura o fracturarse a otro nivel. Y finalmente, la fase de remodelación. La fase de remodelación entonces es cuando esa homeostasis interna que tiene el hueso permite corregir la arquitectura de ese tejido dañado o reparado, de reparación. Si bien es cierto, les digo entonces que había un hueso fibrilar, comienza a cambiar ese hueso a laminar, un hueso más maduro. El canal medular que le dije que estaba ocluido en el callo duro, pues entonces se va ya tunelizando de nuevo en el proceso de la remodelación. Ese es uno de los datos, digamos, objetivos de saber cuándo un hueso está remodelado, y es cuando vemos que el canal medular vuelve a estar permeable. También el periodo de remodelación, que puede durar meses, años, durante toda nuestra vida, se da entonces la ley de Wolff, que es por ejemplo aquella fractura que consolidó angulada. Con el tiempo usted ve cómo ese tejido
va sensando, se va dando cuenta que está asumiendo las cargas, ¿verdad? En ejes que no son los correspondientes, y entonces él se va, con el tiempo, se va organizando de manera que se alinea de nuevo. Eso es la ley de Wolf. Entonces, eso es en cuanto al proceso de consolidación. Hay trastornos en este proceso que pueden ser provocados por múltiples factores, ya sea, por ejemplo, como hablamos en la fractura, el grado de energía que absorbió ese hueso, el grado de contaminación que sufrió ese hueso, en el individuo que ocurrió esa fractura, o sea, si es un paciente que es fumador, si es anciano, si es diabético, si tiene algún grado de inmunosupresión, si tiene algún trastorno circulatorio. Eso en cuanto al paciente. Pero también hay causas de trastorno de la consolidación que dependen del médico. Y se da, por ejemplo, cuando nosotros antes se pensaba que grandes cirujanos hacían grandes exposiciones, o sea, desperiodizábamos mucho, desvitalizábamos mucho los tejidos y entonces eso quitaba la irrigación. Eran conceptos, ¿verdad?, que según la medicina fue avanzando, se fueron cambiando. Entonces todo esto da el trastorno de la consolidación, que puede ser retardo, aquella persona que ya usted ve, por ejemplo, que después de los 6 meses que debería estar en callo duro, todavía sigue en callo blando, o ya la ausencia, que es después ya de todo este periodo, 6 meses, un año, el paciente no consolidó. Entonces, como le digo, o sea, tiene que ver mucho con factores que ya les mencioné, como también localización. Hay áreas óseas donde hay menos irrigación, por ejemplo la tibia distal, el daño tisular, ya les comenté, la movilidad, o sea, una mala inmovilización, como les dije, no va a permitir que se diferencie a la línea osteoblástica, sino a la condroblástica. Una mala compresión de los fragmentos, ¿verdad?, que distraiga, no va a producir electronegatividad, sino electropositividad. Bueno, la vascularización, infección y estado del hueso. Un paciente que tenga algún tumor, que tenga alguna infección o alguna condición del huésped, como ya les dije. Hay una clasificación, o sea, en dos tipos, una gran clasificación en dos grandes grupos. Fue hablada por Weber y por Sachs. Están aquellas que son viables. Viables quiere decir que biológicamente ese hueso está bien, tiene buena irrigación, tiene buena cobertura tisular. Generalmente aquí el problema es mecánico, es decir, hubo una mala inmovilización, una mala, digamos, ferulización de esta fractura o un mal seguimiento del paciente o del médico al paciente. O sea, hay múltiples factores. La idea es que el factor es mecánico, no biológico. Y aquí entonces podemos ver, dependiendo del grado o cómo se ve el miembro, pueden ser hipertróficas o pata de elefante. Son personas que ustedes ven en la calle que tienen los miembros no filariasis, ¿verdad? No elefantiasis, sino que tienen a nivel de un callo de fractura, ustedes ven que se mueve ese hueso normalmente y es bien grueso. Ya un poquito así como subjetivo, si no es tan grueso, sino es moderadamente, entonces se llama ligeramente hipertrófica o en pata de caballo. Igual se ven grandes, igual móviles. O también oligotróficas, que sencillamente, o sea, se mueven y hay buena vascularidad. Generalmente si sanamos, quitamos ese tejido cicatrizal y hacemos una buena inmovilización del foco de la fractura, generalmente las viables corrigen. Las no viables son aquellas entonces que sí hay un daño tisular, ¿verdad?, importante, hay desvitalización de hueso y entonces eso va al traste con la buena consolidación. Aquí entonces vemos que hay varios tipos, como son las distróficas, en la cual hay poco contacto de hueso, solamente hay una parte de la diáfisis que está en contacto, entonces se hace un callo muy poco maduro, muy poco desarrollado. Necróticas, aquellas, por ejemplo, que hubo un daño tisular importante, el hueso se ve reabsorbido, los extremos de los huesos, conforme pasa el tiempo se reabsorben. Cuando hay un defecto óseo, o sea, es aquella persona que llegó, que falta un cilindro, un segmento, así de su hueso, pues al no haber contacto no va a haber consolidación. Y aquellas atróficas, que en la cual, o sea, igual los bordes fracturarios se ven poco desarrollados.
y entonces no contactan. Eso entonces tiene que ver, como digo, con factores biológicos. Aquí hay que buscar entonces sustitutos o ayudantes como son injertos, tratar los problemas del paciente de circulación, de diabetes, de fuma, y a nivel de lo que es las partes blandas también hacer algún tipo de colgajo o corrección de los problemas que existan. Factores que determinan en la consolidación, pues ya vemos que las células que actúen, ya sea la línea condroblástica o osteoblástica, la buena inmunidad o no que tenga el paciente va a determinar una buena consolidación. La vascularización, hablamos que normalmente el flujo era centrífugo, se hace centrípeto, ¿verdad? Todo el flujo se concentra en el foco de la fractura, dependiendo de si este flujo es bueno o malo. Entonces nos va a dar una buena o mala consolidación. La presencia de hormonas, o sea, hormonas de crecimiento, la insulina, hormonas derivadas de la insulina, todas estas hormonas que son, digamos, catabólicas, tienen que ver y ayudan a la consolidación. Las vitaminas, por ejemplo, vitamina D, vitamina C, son también factores que ayudan. Fármacos, los AINES de algunos tipos, por ejemplo la indometacina, está demostrado que interrumpen el proceso de diferenciación celular. Por lo tanto, a pesar de que nosotros siempre indicamos AINES, ¿verdad?, para desinflamar y para el dolor, hay estudios que hablan, principalmente el caso de la indometacina, no usarlo en los primeros días de la fractura. Factores mecánicos, como ya le dije, o sea, una buena o mala inmovilización, ya sea con yeso, o con algún material de osteosíntesis, también tiene que ver de manera directa con una buena o mala consolidación. Y ya los factores eléctricos, si hay una electronegatividad o electropositividad, si hay compresión o distracción del foco, la compresión, vuelvo y repito, produce electronegatividad y eso favorece la consolidación del hueso. Todos estos factores tienen que ver. Como ustedes ven, jóvenes, o sea, el sencillo hecho de ver que uno pone placas, se ve algo así mecánico entre una fractura, no es algo así tan sencillo, sino que se toma en cuenta todos estos factores biológicos y mecánicos, no solamente en el tratamiento quirúrgico, sino también en el tratamiento conservador. Esto, el mal cumplimiento de los principios de colocar estos materiales de osteosíntesis va a dar un mal resultado. A veces la intervención o la mala intervención del cirujano da un mal resultado, igual que una mala inmovilización, como también un mal paciente. Entonces, a veces si el grado de contaminación es poco o no hay, se utilizan materiales de osteosíntesis internos. Cuando hay, por ejemplo, contaminación, se usa materiales de osteosíntesis externos, o cuando se quieren sanar ese tipo de pseudoartrosis o no uniones. A manera general, eso es todo en cuanto a la consolidación. Espero que estén bien. Hasta la próxima.